Hola trader, en esta lección te voy a enseñar la estructura exacta de la IEL Strategy, nuestra estrategia maestra con la que operamos todos los días. Esta estrategia parte de una verdad muy simple. El mercado se mueve por ciclos y si entendemos cómo se comporta el precio dentro de estos ciclos, podemos anticipar cualquier movimiento de alta probabilidad. Para lograr eso, necesitamos ver el mercado con lógica, no con emoción. Esto es muy importante y por eso te voy a mostrar tres escenarios clave que forman parte o base de esta estrategia. Escenarios que se repiten todos los días en diferentes activos o mercados y que si los identificas correctamente te van a permitir operar con claridad y buena precisión. Pero antes de entrar en los escenarios hay un concepto que tienes que dominar, el BOS o Break of Structure. Un BOS ocurre cuando el precio rompe un alto o bajo anterior significativo, lo que indica que la estructura actual está siendo respetada. Muy bien, como podemos ver en este gráfico, primero del lado izquierdo tenemos una estructura bajista completamente clara, una tendencia bajista clara. Si el precio nos estaba haciendo mínimos más bajos y máximos más bajos, y posterior a eso el precio rompe un mínimo anterior, eso es un BOS bajista. Como lo podemos ver aquí, esta parte que les estamos señalando es lo que representa un BOS. Dentro de este circulito, esa zona, una vez que una vela rompe por debajo de ese último soporte que nos generó la estructura, esa es nuestra, se podría decir que señal clara de que se está generando un rompimiento de estructura. Prácticamente esto representa una continuación de la tendencia actual. Y si venía en una tendencia alcista y rompe un máximo anterior, es un BOS alcista, como lo podemos ver dentro de este ejemplo. Ahora les voy a mostrar dentro del siguiente gráfico cómo se vería en tiempo real. En términos generales, un BOS alcista confirma una tendencia alcista, mientras que un BOS bajista confirma una tendencia bajista. Es prácticamente cómo funciona. Es importante porque esto lo vamos a utilizar como una señal para buscar buenas oportunidades de compra-venta dependiendo de la dirección de la ruptura. Como podemos ver dentro de este gráfico, este es un ejemplo claro de cómo se vería una tendencia alcista. Generando rompimientos claros. Aquí, por ejemplo, podemos señalar de esta manera todos y cada uno de los BOS que nos está generando este ejemplo. Este sería uno de ellos. Y bien, acá tenemos otro. Igual que acá tenemos otro. Al igual que acá tenemos otro. De esta manera ustedes pueden meterse al gráfico, tratar de jugar un poco con tendencias claras para que puedan identificar cada uno de estos rompimientos o ejemplos dentro de algún mercado. Ahora vamos a ver el segundo concepto clave. ¿Qué es un change of character? Un change of character o cambio de carácter o cambio de estructura es el siguiente nivel de nuestro análisis. Mientras el BOS nos habla de rompimientos mayores dentro de la misma estructura, el CHOCH o change of character se enfoca en los primeros signos de una reversión de tendencia. Aquí, como podemos ver en este ejemplo, el precio viene de una tendencia bajista clara y una vez que el precio se acerca a una zona de soporte, a partir de ahí el precio ya no nos genera un mínimo más bajo, sino que posterior a eso genera un impulso alcista que nos genera un cambio de estructura, como lo podemos ver aquí. Esto es lo que representa un choch dentro de una reversión de tendencia. Como lo podemos ver aquí, esto nos genera una buena oportunidad de entrada, ya que el precio nos está confirmando prácticamente que el impulso o el movimiento bajista que traía dentro de esa tendencia ya se acabó y va a empezar a moverse hacia arriba. Ahora, como pueden ver en este gráfico, el precio viene haciéndonos una tendencia bajista completamente clara. Posterior a eso, el precio ya no logró generarnos un bajo más bajo para empezar a generar un impulso alcista. Este impulso que nos deja, el change of character, como se los acabo de explicar, prácticamente nos genera un rompimiento válido del último alto más bajo y lo que podemos esperar es que a partir de ese punto el precio continúa al alza, o sea, hace que haga una reversión de la tendencia bajista de la que venía. Como podemos ver, el precio se acerca a nuestra zona y empieza a generar un movimiento más agresivo al alza. Por eso es importante saber qué es lo que es un break of structure, tanto lo que es un change of character. Ahora, este tipo de términos son lo más común, lo que puedes ver en todos lados. Sin embargo, lo importante de esto es que tú puedas interpretar el gráfico como a ti se te acomoda. Si llegaste hasta este punto del curso y todavía no estás practicando, piénsalo un momento. ¿Cuánto tiempo llevas perdiendo
sin aplicar lo aprendido. Cada día que pasa sin operar, aunque sea en demo, es un día que te pone más lejos de poder dominar el mercado. Recuerda que practicar es lo que transforma lo aprendido en buenos resultados. Aquí te dejo el enlace para que puedas empezar de una vez. Hazlo hoy y no pospongas más tu progreso. Ahora vamos a repasar algunos de los patrones clásicos de acción del precio que ya vimos anteriormente. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque es muy importante que lo vean en el gráfico real para que lo puedan identificar más adelante dentro de los suyos. Estos patrones visuales nos van a ayudar a confirmar los escenarios anteriores. Son señales confiables de que cuando aparecen en zonas clave nos dan luz verde para poder ejecutar el escenario que estamos buscando en específico. Ahorita vamos a hablar del doble techo o double top. Como ya lo habíamos visto, dos máximos al mismo nivel, rechazo claro de una resistencia, y si rompe el mínimo entre los dos picos, es una confirmación de reversión bajista. Como podemos ver en esta zona, tenemos dos puntos en los cuales el precio llegó, tocó y se regresó, llegó, tocó y se regresó. El primero nos indica una posible resistencia y el segundo nos confirma un double top. ¿Cómo sabemos que este double top es válido? Para eso tenemos que poder identificar un rompimiento del neckline, o en este caso, como se lo dijimos anteriormente, un change of character, o sea, es un rompimiento contrario a la tendencia que tenía. Por ejemplo, si ahorita el precio viene una tendencia alcista, lo que esperamos es que el precio nos rompa por debajo de esta zona para poder confirmar así que es un double top. Se pueden estar preguntando cómo es que entro o cómo es que podemos ejecutar este tipo de escenarios o patrones. Bueno, es muy sencillo. Aquí podemos ver que el precio se empieza a mover, nos genera un rompimiento y a partir de ese rompimiento nos genera un retroceso. Dentro de ese retroceso es donde nosotros podemos generar un buen punto de entrada. Como lo podemos ver aquí. Aquí lo que esperamos es que el precio a partir de ese punto empiece a generar un movimiento impulsivo a la baja. Y listo. Prácticamente así es como funciona. Ahora vamos a hablar del doble suelo o double bottom. Esto significa que hay dos mínimos dentro de la misma zona, ya sea una defensa de soporte en este caso, y bien si rompe el máximo entre esos dos suelos, esto nos confirma una reversión alcista. Este máximo del que les estoy diciendo prácticamente representa un neckline, a lo que le llamamos anteriormente. Aquí lo que podemos ver es que el precio ya nos generó prácticamente dos toques a partir del mismo soporte. Una vez que ya tenemos este tipo de confirmación, señalamos cuál es nuestro último alto o máximo dentro de esta misma estructura, y lo que esperamos es que nos genere un rompimiento de esta manera para que pueda continuar a la alza. Vamos a ver qué pasa. Listo, el precio ya nos generó un retroceso y una continuación al alza. Así es como funcionan este tipo de patrones de velas. Ahora les voy a explicar el hombro cabeza a hombro, mejor conocido como Head and Shoulders. Este es un patrón clásico de giro bajista, o bien si es un Head and Shoulders inverso, puede ser un patrón clásico de giro alcista. Esto significa que hay tres máximos y el central tal vez un poco más alto. Sin embargo, como les comentaba anteriormente, el gráfico, como lo pueden ver ahorita, el trabajo de ustedes es interpretarlo. Lo que yo les puedo decir ahorita sobre una estructura clara como la que les voy a mostrar, no siempre se les va a dar. Dentro de la parte teórica, esto es lo que representaría un Head and Shoulders. Un hombro izquierdo, una cabeza más alta y un hombro derecho. Sin embargo, no siempre va a aparecer así. Va a haber ocasiones en las que lo vean tal vez un poco inclinado o que probablemente no parezca como un Head and Shoulders, pero su trabajo es estar al pendiente del gráfico para que ustedes lo puedan interpretar. Ahora, como podemos ver aquí, no parece un Head and Shoulders a simple vista. Sin embargo, si empezamos a trazar a partir de sus puntos, podemos ver que el precio nos está generando una estructura similar. Entonces, a partir de este punto, lo que esperaríamos es que el precio rompa el neckline, nos genere un retroceso para poder continuar a la baja. Esta es la función principal de un Head and Shoulders. Este sería nuestro neckline en este caso. Ahora, una vez que el precio rompe, genera un pequeño retroceso y una continuación bajista.
Esta es la manera en la que operaríamos este tipo de patrones estructurales. Ahora vamos a hablar de las banderas, o mejor conocidas como flags. Estas son consolidaciones inclinadas tras un movimiento fuerte. Cuando se rompen, el precio suele continuar en dirección principal con fuerza. Como podemos ver en este ejemplo, el precio viene de una tendencia alcista y un movimiento impulsivo bastante fuerte. ¿Cómo podemos identificar este tipo de banderas? Bueno, es sencillo. Una vez que el precio, después de ese movimiento, se empieza a consolidar dentro de una misma zona, nos genera ejemplos como este. ¿Qué esperaríamos nosotros a partir de este ejemplo? Que el precio rompa, nos genera algún tipo de entrada y una continuación. Vamos a ver qué pasa. Excelente, el precio no nos generó ni siquiera un pequeño retroceso y continuó de forma agresiva. Este tipo de escenarios, o más bien patrones de velas, no son muy comunes para poderlos operar dentro de nuestra estrategia. Sin embargo, es bueno tenerlos en cuenta, ya que si lo logran interpretar de forma adecuada, pueden aprovecharlos de forma efectiva. Muy bien, ahora todo va a empezar a tomar sentido. Van a empezar a entender el por qué estuvimos repasando los patrones estructurales anteriores, ya que estos escenarios normalmente siempre se dan después de cada uno de estos patrones. Entonces vamos a hablar del break and retest, del rompimiento, retroceso y continuación. Este es uno de los escenarios más comunes y efectivos dentro del trading estructural. Ocurre cuando el precio rompe una zona importante, un soporte o resistencia, y luego regresa a testear esa misma zona antes de continuar en la misma dirección. Como lo vemos en el ejemplo de pantalla, el precio, una vez que genera un rompimiento de esa resistencia bien confirmada, genera un retroceso y posterior a eso una continuación. Ahora, existen dos tipos de breaks. Primero vamos a ver el break agresivo sin retest inmediato. Aquí el precio rompe y sigue corriendo sin dar un tiempo para poder entrar en el retest. Y en estos casos es mejor esperar a que más adelante retroceda nuestro punto de quiebre, o bien a una zona imán como un gap, un order block o un imbalance. Podemos ver dentro de este escenario que el precio ya nos dio una resistencia completamente confirmada. Entonces, ¿qué esperaríamos aquí? Que el precio nos dé un rompimiento, un buen retroceso y una continuación. Sin embargo, hay breaks como este, que es el break agresivo, que no lo hacen de forma inmediata. Aquí podemos ver que el precio ya rompió de forma efectiva, pero como vieron, no nos generó un retroceso. Sin embargo, lo que hizo el precio, como pueden ver aquí, fue dejarnos un imbalance claro. Dentro de este imbalance podemos, o bien breaker block, podemos ver que el precio nos genera una muy buena oportunidad de entrada. Entonces, una vez que el precio retrocede hasta ese punto, podemos esperar que siga la continuación a la alza. Vamos a ver qué sucede si nosotros metemos una operación como esta a partir de ese punto. Perdón, algo así. Ahí, como podemos ver, fue una operación completamente válida que se dio en cuestión de minutos. Muy bien, ahora vamos a ver el break con retest inmediato. Como pueden ver, vamos a utilizar un ejemplo muy similar al anterior. Este tipo de escenarios, rompimientos y retrocesos se dan todo el tiempo, todos los días dentro del gráfico. Nuestro trabajo como traders es saberlos identificar. Por lo tanto, aquí podemos ver que el precio ya nos generó otra resistencia completamente válida. ¿Qué podríamos esperar de este punto? Que el precio, una vez nos genere el rompimiento válido, pueda generar un pequeño retroceso para poder confirmar una continuación. Veamos qué sucede. Muy bien, ahí el precio, como vimos, ya nos generó un rompimiento válido, nos generó el retroceso y bien esperamos que nos haga una buena continuación. Este tipo de escenarios son buenísimos y es parte fundamental de la IEL Strategy porque, como les comentaba, pasan en todos los mercados, todas horas, todos los días. Entonces aquí podemos haber aprovechado este escenario para generar una operación como esta. Veamos qué sucede. Podemos ver que el precio se empieza a consolidar un poco para posterior a eso generar una continuación alcista sin ningún problema. Eso es lo que es un break and retest y las dos maneras en las que operamos estos dos diferentes tipos de escenario. El secreto de estos escenarios está en no perseguir el precio. Esperemos a que vuelva a nuestra zona y solo entramos si hay una confirmación clara como una mecha larga, un rechazo fuerte o volumen decreciente, entre todas las que ya hemos visto anteriormente. Muy bien, ahora vamos a ver el escenario más importante de la yield strategy, que son la reversión de tendencia.
Este escenario es más avanzado, pero muy poderoso si lo sabes ejecutar. Sucede normalmente cuando el precio se acerca a una zona de soporte o resistencia y posterior a eso vemos que empieza a perder fuerza, cambiar de comportamiento y rompe en dirección contraria. Esto ya lo vimos anteriormente. Significa que el precio está haciendo un change of character o bien conocido como choch. Ese rompimiento interno nos está indicando que el precio se va a regresar de la tendencia de la cual venía. Por eso se le llama reversión de tendencia. Les voy a mostrar dentro del siguiente gráfico cómo podemos ver que el precio viene de una tendencia bajista que nos está generando de forma completamente clara. Aquí podemos ver que nuestro último punto estructural fue prácticamente esta zona que podemos definir como resistencia. ¿Cómo podríamos nosotros identificar nuestro choch, nuestro change of character? Sencillo. Un rompimiento válido de esta misma zona es lo que lo confirmaría. Entonces esperaríamos que el precio, a partir del punto en el que está, esto confirmando que en la parte de abajo el precio haya alcanzado una zona de soporte o zona clave, y después de ver que el precio, una vez que llegó a esta zona, empezó a generar un movimiento a la alza, después de venir una tendencia bajista, podemos esperar que nos genere este chocho. Vamos a ver qué sucede. Muy bien, una vez que el precio ya nos generó un rompimiento válido, esto significa que hay mucha probabilidad de que vaya a cambiar de tendencia. Entonces, si veníamos moviendo el precio a la baja, muy probablemente va a continuar a la alza a partir de este punto. ¿De qué manera podemos operar este tipo de escenarios? Es extremadamente sencillo. Una vez que ya pudimos identificar este quiebre válido, nos vamos a buscar un breaker block, o sea, el punto donde se generó el rompimiento. Podemos trazar nuestra zona de rompimiento o bien buscar un fair value gap para poder generar un punto de entrada a partir de ese punto. ¿Cómo vamos a confirmar que el precio va a poder seguir moviéndose al alza? Es bien sencillo, a través de una vela de confirmación alcista. Entonces, aquí podemos ver que el precio generó un buen rechazo a partir de esa misma zona que ya trazamos. Entonces, vamos a entrar de esta manera. ¿Por qué les comentaba que es importante trazar todos estos niveles? A través de estos niveles es como vamos a poder identificar nuestras zonas de stop loss tanto como de take profit. Entonces, a partir de este punto podemos ver que nuestro stop loss lo podemos colocar dentro del último bajo o de la última vela antes del rompimiento, y bien nuestro take profit con un riesgo-beneficio mínimo de 2 a 1. Vamos a dejarlo de esta manera. Aquí podemos ver que el precio está generando muy buen rechazo a la alza y nos está dando una confirmación muy sólida de una continuación alcista. Ahora, ¿por qué no generamos esta operación con un take profit mucho más arriba? Como ya saben, dentro de nuestra estrategia de manejo de riesgo, nosotros no buscamos targets altos. Si basas tu operativa en targets muy lejos de tu punto de entrada, muy probablemente se pueda regresar. Entonces, lo que nosotros buscamos es ganar. ¿De qué manera podemos ganar? Probando que de forma estadística ganemos lo necesario para poder contrarrestar las operaciones que perdamos. Entonces, con este tipo de riesgo-beneficio 2.0 o 2.5 a 1 es más que suficiente para poder ganar con la estrategia que les estamos enseñando. A lo largo de tu carrera como trader, dentro de YouTube, tanto como otras plataformas, vas a ver muchos términos diferentes, vas a ver términos que te explican otras cosas, otro tipo de estructuras. Sin embargo, si no te los enseñamos a través de este curso es porque no los vas a necesitar. Un consejo que te puedo dar de un trader con más de 5 años de experiencia, uno que va empezando, es que muchas veces aprender menos es mejor. Por eso, la yield strategy es tan sencilla. Puedes llegar a pensar que a lo mejor el operar únicamente estos escenarios, viniendo de esos patrones estructurales, es algo sencillo, pero en realidad no lo es tanto, ya que te vas a levantar un día a operar y vas a decir, bueno, ¿qué voy a generar hoy? ¿Una compra o una venta? Pero ese no es tu trabajo. Tu trabajo como tal es dedicarte a poder identificar este tipo de patrones y este tipo de confirmaciones. Pero bueno, como ves, la yield strategy se construye sobre estructuras claras, escenarios repetitivos y patrones que revelan la verdadera intención del mercado. Nosotros no operamos por intuición, operamos con contexto y sobre todo con repeticiones. Este sistema solo se activa cuando las piezas encajan. Tu trabajo, como te decía, no es adivinar,
sino observar, saber identificar el escenario correcto y ejecutar con precisión. Y algo muy importante que quiero que te lleves, no operes el primer movimiento del día, no trates de adivinar, espera una confirmación. Lo digo siempre, el que entra sin esperar confirmación, paga, el que espera, cobra. En la próxima lección vamos a profundizar cómo identificar zonas de alta probabilidad para tus entradas, como lo son los breaker blocks, balances, gaps y más. Te va a hacer mucho más sentido más adelante, ya que vas a poder combinar todo lo aprendido a lo largo de este módulo. Todo lo que necesitas para preparar operaciones con precisión quirúrgica lo vamos a ver en la siguiente.